en 3. ¿Cuántas tiene al final? ¿Cómo? 6 naranjas. Si le digo que usted tiene 3 naranjas y le aumento a 3, ¿qué significa? A 4, ¿qué significa? ¿Cuántas tiene al final? Primero, es decir, distinguir entre tengo esto y aumentó en tanto. Bueno, ¿qué decía? La presa de la angostura con una vida útil. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando leo? Les he dicho 20 veces. ¿Qué es lo primero que les he dicho que hagan? Hagan la esquematizada. Esa es la presa de la angostura. Tiene una vida útil de 100 años. Primera error. Hay una confusión entre lo que es vida útil, si nos explicamos, periodo de retorno. Vida útil es el periodo que nosotros garantizamos va a funcionar esta presa. Por lo tanto, la vida útil es 100 años, no el periodo de retorno. Dice, cumple 2 funciones. Atender la demanda de riego. Perfecto. Aquí entonces hay riego. Atiendo esa demanda. Y 2, garantizar el nivel para las actividades recreativas de los balseros. ¿Lo que significa? Que aquí está la presa, aquí tengo balseros. Ese es el esquema. Dice, la matriz del balance hídrico del diseño del volumen útil de la presa, decía que claro, la matriz del balance hídrico del diseño del volumen y la batimetría disponible para la obtención de capacidad máxima, batimetría disponible para la obtención de capacidad máxima, balance para la vida son las siguientes: mes, oferta, riesgo, evaluación, inflación. Ahí está. Y al lado están las cotaciones. Los últimos años, debido a los niveles bajos, se ha generado una serie de conflictos entre delegantes y balseros. Para encarar soluciones, la gobernación realizó estudios para definir las causas del déficit, generando las siguientes informaciones. Dicen el deterioro de la cuenca de aporte de las quemas. Significa que por allá hubo cosas. Voy a cambiar el sistema. El deterioro de la cuenca de aporte sobre pastoreo y los cambios en intensidad de presión, frecuencia de lluvia han provocado que el caudal sólido, asumamos que el caudal sólido, que era de 28 metros cúbicos por día, aumente en 32. Es decir, más 32. Eso significa aumente en 32. No es aumente a 32. Pero la mayoría ha hecho un 28. Entonces, ni siquiera el aumento, sino interpretado. Ahí tenía la condición, inmediatamente, este es el caudal sólido. Entonces, ¿cuál es la nueva condición? Es la 2. El volumen de aporte del embalse disminuyó por la construcción de la presa La Calaca dentro de la cuenca de aporte. Aquí, por otro lado,
estaba la calaca. Dentro de la cuenca de aporte. Tomando en cuenta esto, los nuevos estudios hidrológicos determinaron los nuevos volúmenes ofertados. Nuevos. ¿Qué significa? Que el volumen ofertado de mi balance tengo que cambiar, porque son nuevos, ni son incrementables ni nada más. 3. Se ha verificado también un aumento de las áreas de cultivos generando una mayor demanda de agua. Mediante un análisis actualizado del agua, se obtuvieron nuevos volúmenes demandados. ¿Esto qué significa? Que lo que es ciego, hay nuevos. Tengo que pasar del anterior. Además de lo anterior, se identificó en uno de los tributarios de la cuenca de aporte de la empresa Chavalova de Argamasa más antigua que la costura. ¿Qué significa eso? Que cuando se hizo el balance de la costura ya se tomó en cuenta. ¿Y ustedes qué han asumido? Que eso era después. ¿Y qué han hecho? Al balance le han restado. Si yo ya tengo la empresa ahí más antigua, cuando hago el balance, ¿qué hago? Ahí está. Y esa empresa seguramente no tiene nada que ver con el área de cielo de la costura. Regalar en otros lados, porque es más antigua. ¿Cómo vas a regalar algo de lo que no existía? Otra vez un tema de lectura. Y ya les decía más antigua cuyo volumen en su condición de capacidad máxima está dado por el balance. Que tenían, ahí tenían simplemente la oferta-demanda para calcular ¿qué? El volumen de esa empresa. Que era tan antiguo que de dónde vamos a sacar calculadores hidrológicos, que en ese tiempo no había nada de eso. ¿No estaba claro? Aquí hay otra, que es Chavalova. Esto es más antiguo, eso ya está considerado en el balance y veré cómo lo utilizo después. Y ya desde el que les decía, Argamasa, eso ustedes ya lo podrían relacionar con el tema de si eso. Dice, tomando en cuenta el balance actual de balance de la costura, los regantes exigen que se libere el 60% del agua demandada, sin embargo, los aceros siguen tanto. ¿El balance actual qué significa? La matriz de balance correcta. Ni siquiera era sumar, restar, dividir, nada, era sustituir y hacer el balance. Y además, ya en la primera línea, ¿qué les decía? Que es el balance para el volumen. En la primera línea. Eso les decía. Entonces, esa era la otra condición. Que ellos querían 60% de lo que se les volumen útil y los otros querían el volumen muerto, creo que de 3.5. Esa era la condición que querían. La primera pregunta, ¿se podrá cumplir el requerimiento? Sí. Otra vez, el grafiquito que me ayuda. El volumen muerto. Con esto calculaba el volumen muerto. Por supuesto, sería la curva isométrica de elevación del volumen, o si quieren, H del volumen. Si tengo el volumen muerto, papá, se está. Del balance que tengo, les he dicho, ven, volumen útil. ¿Sí? Pero de este volumen útil, solo el 60% lo exacto. Esto baja aquí esta altura y así es simplemente una relación de alturas. Pero si me han esa era la primera. Segundo, para evitar el riesgo de rotura de la presa antigua, se requiere liberar el 90% del volumen almacenado cuando
conocer su capacidad, este volumen irá directamente a la presa angostura. ¿Qué significa eso? Si yo me olvido de la presa esa, ¿cuál es la condición más complicada? Es como decir, va a llegar una crecida máxima. En la condición. Es simplemente lo que hemos dicho es sustituir eso. Que quién podía producir esa crecida máxima no era la precipitación, que era la posibilidad de ruptura de esa célula. Pero, decía, en la condición de capacidad máxima de la costura, capacidad máxima. No la capacidad de la vida útil, capacidad máxima. ¿Y qué decía además? La batimetría en la tercera línea disponible para la condición de capacidad máxima. No es la batimetría para la condición actual, era para la condición de capacidad máxima. Por supuesto que cuando enfrenci eso, cuando esté en capacidad máxima, si está abajo el agua, que venga nomás esa cantidad de agua. No va a pasar nada. ¿Cuándo va a estar en riesgo? ¿Cuánto de agua va a venir? Decía, en la condición de capacidad máxima de la costura, ¿cuántas compuertas se quedan? ¿Cuánto de agua iba a venir? Allá teníamos el balance de Chauloma, 90%, a ese volumen, 90%, capacidad máxima, más el volumen del 90%, les restaba el otro, y la diferencia, ¿en qué dividía? ¿Cuánto es lo que una compuerta puede evacuar con 3 metros de altura? Ni siquiera necesitaba mirar el gráfico. Era 825.900. Si me daba 1.000.000, ¿qué significaba? Que habría una compuerta con una sola, la primera a altura completa de 3. La diferencia, 1.000.000 o a lo que sea, ¿qué hacía? Entraba segunda compuerta, abro y entro a, si me daba la diferencia 200, entonces era una altura de 0,5. Y eso es lo que usualmente se hace. Si ustedes tienen las 5 compuertas, van a abrir las 5. La primera, la segunda. Con eso tenían la respuesta. En la condición de capacidad máxima, ¿qué significa la capacidad máxima? ¿Qué altura debería haber tomado? Aquí está. Dice, la batimetría disponible para la capacidad máxima. En la condición de capacidad máxima, verificar si la infiltración se encuentra dentro del rango establecido por la norma. Y ver, en caso de déficit o excedencia, qué medida propone para mantener la infiltración en el límite máximo permitido. Asumir tanto coronamiento, inclusive la presa esta escala podría haber hecho a mano. Eso sí, ¿qué hacían? Hacían la red de flujo, obviamente para la condición esta, aunque sea hagan un buen dibujito, saquen el caudal y comparen con cuánto. Inclusive acá, para hacer el soporte, podría haber comparado con 2, entre comillas, volúmenes útiles. Algunos, si querían, podrían haber hecho ya, voy a tomar el anterior volumen útil del balance, o el volumen útil que me dé capacidad máxima menos volumen muerto, y ahí sería el volumen útil de operación mayor, y en los dos casos se quería para, inclusive para ser flexible en la posición, que fue lo que cuando el camino estaba claro que decía a la capacidad máxima. Eso. Entonces, otra vez, pero curvas isométricas del 30% no sabes. Sí. Hacer el balance de la matriz, si es solamente, ¿qué es? ¿Qué hemos dicho? Ingreso menos salida igual delta de balance. En el ingreso, ¿qué hay? Vamos, de la salida. Yo no sé por qué empiezan a hacer sumas verticales, un montón de cosas. Cuando ahí está, sustituir esta columna, sustituir. Decir,
era más difícil hacer lo que han hecho ustedes. Era más fácil seguir las instrucciones. Era simplemente sustituir, horizontal, sumar y listo. No había. Inclusive, si usted ni siquiera necesitaban hacer el gráfico, y ni siquiera necesitaban hacer interpolaciones. ¿Por qué? Ahora, yo les digo, es que ustedes aplican unos logaritmos, hasta modelos matemáticos. Si yo tengo una tabla y tengo un valor exacto, voy a ir directamente. Ya, en algún caso, si me da, busco los dos. Si aquí estoy 5 metros y aquí 6 metros, y me cae, ya no voy a decir en la mitad, más pegadito acá. Oye, si pongo 5.6, estoy listo. No necesito que aplicar, no sé qué cosas, todo esto, 3 horas de interpolación. Les he dicho bien claro cuando decíamos el planeamiento de investigación, cuál es la unidad en este caso. Mire, clases. ¿Me das 2 minutos o no? ¿Cuál es la unidad? ¿Se acuerdan? Funcional. Si estamos hablando de una batimetría, ¿cuál es la unidad? El metro. ¿Cada cuánto se define la altura? Cada metro. Y me ponen ver todos los algoritmos para calcular si es 5.5 o si es 5.6. Nadie les dice que pongan 5.5321. Además que no era necesario porque coincidía. Ese era el examen. Sí, el examen. Bueno. Usted tiene 3 naranjas, ¿eh? Y le digo que le aumento sus naranjas en 3. ¿Cuántas tiene al final? ¿Cómo? 6 naranjas. Si le digo que usted tiene 3 naranjas y le aumento a 3, ¿qué significa? A 4, ¿qué significa? ¿Cuántas tiene al final? Primero, es decir, distinguir entre tengo esto y aumentó en tanto. Bueno, ¿qué decía? La presa de la angostura con una vida útil. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando leo? Les he dicho 20 veces. ¿Qué es lo primero que les he dicho que hagan? Hagan su mismo. Las puedes organizar. Esa es la presa de la angostura. Tiene una vida útil de 100 años. Primera error. Hay una confusión entre lo que es vida útil, si nos explicamos, y periodo de retorno. Vida útil es el periodo que nosotros garantizamos que va a funcionar esta presa. Por lo tanto, la vida útil es 100 años, no el periodo de retorno. Dice, cumple 2 funciones: atender la demanda de riego